Buenas noches. Hoy es un día muy especial porque por fin inauguramos el curso de la Academia Matritense y tenemos la ocasión de encontrarnos tantos amigos personalmente después de toda esta pandemia. Y es un día muy especial porque nos acompaña un querido amigo, Jens Bormann, el presidente del notariado alemán, que va a hablar de una materia atinente a la transposición de la Directiva de Herramientas Digitales, en la que hemos trabajado arduamente, conjuntamente y de manera muy coordinada con el notariado alemán y con otros notariados también, como por ejemplo el italiano, en el tema concreto de cómo tenía que producirse esta directiva, y hemos seguido colaborando todos en la manera de llevar a efecto luego su transposición. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al secretario de nuestra Academia Matritense del Notariado, a nuestro querido Aristónico, que va a hacer la presentación de nuestro conferenciante. Con mucho gusto. El doctor Jens Bormann es notario y presidente de la Cámara Federal Alemana de Notarios de Derecho Civil, Bundesnotarkammer. El doctor Jens Bormann es notario en Ratingen, Alemania, y desde 2015 es también presidente del Consejo General del Notariado Alemán, con sede en Berlín. Es un jurista de currículum académico extraordinario, digamos de dimensión universal. Realizó los primeros estudios de Derecho en las universidades de Constanza y Ginebra. Hizo la pasantía legal en las universidades de Friburgo y París. Completó su formación como investigador en la Universidad Albert Ludwig de Friburgo. En 2002 realizó estudios de posgrado, obteniendo un máster de Derecho en la facultad correspondiente de Harvard. Y finalmente se coronó como doctor juris en la Universidad de Friburgo. También su currículum corporativo es encomiable. El doctor Jens Bormann fue secretario general del Consejo General del Notariado Alemán de 2006 a 2011. Y en 2015 fue elegido presidente de dicho consejo, cargo que ostenta en la actualidad. En 2017 fue nombrado profesor honorario de la Universidad Leibniz de Hannover y está en posesión de numerosos premios y galardones que no es preciso repetir aquí. Destaquemos solo que, como ha dicho el decano, durante su mandato como presidente del Consejo General del Notariado Alemán, ha participado activa y decisivamente en prácticamente todas las reformas legislativas y proyectos de digitalización europeos que puedan concernir a la profesión notarial, al Poder Judicial y a las autoridades administrativas. Hoy va a disertar, como también ha dicho el decano, sobre, desde la perspectiva alemana, de la transposición de la Directiva Societaria Digital. Digamos, para terminar, que estamos ante un jurista excepcional, de capacidad y talento acreditados, que con su disertación incrementará el elenco de maestros del derecho que han honrado la prestigiosa cátedra de esta academia. Tiene la palabra. Recuerdo que al final de la intervención, que será brillantísima, no se puede aplaudir en razón a las oposiciones que se están celebrando debajo de esta sala. Querido José Ángel, distinguidos miembros de la Academia Matritense del Notariado, queridos colegas, señoras y señores, por desgracia no hablo español, por eso tengo que hablar en inglés, espero que me entendáis.
En primer lugar, muchas gracias por la invitación para inaugurar el curso académico 2001-2022 en la prestigiosa Academia Matritense del Notariado. Es un honor estar aquí hoy y hablar con todos ustedes de la transposición de la Directiva Societaria Digital en Alemania y presentarles el sistema alemán de la incorporación de las sociedades limitadas y el elemento base de la transposición de la Directiva de Herramientas Digitales. Antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, me gustaría presentarles el panorama digital de la Cámara Federal de Notarios Alemanes, la Bundesnotarkammer, para darles algunos antecedentes. El organismo representativo de todos los notarios alemanes, al igual que el Consejo General del Notariado, reconoce el potencial de la digitalización desde los periodos más iniciales y por eso hemos estado a la vanguardia de la digitalización desde hace muchos años. De forma parecida al Consejo General del Notariado y a ANSTER, siempre hemos desarrollado nuevas soluciones tecnológicas en el área de la administración preventiva de la justicia. Hoy más de 200 empleados trabajan en nuestro departamento de informática y entre sus distintas actividades operamos una autoridad de certificación para las firmas electrónicas seguras. También proporcionamos a los notarios con el software necesario para comunicarse y tenemos nuestra propia red. En la pantalla podrán ver nuestros proyectos actuales. Tenemos un registro de poderes de curadores. A veces es complicado encontrar los poderes notariales de alguien o encontrar su testamento cuando alguien fallecía. Esto llevaba a una cierta confusión, pero hoy en día, gracias a nuestros registros centrales, se pueden evitar. También hemos desarrollado un prototipo basado en el blockchain y también sirve para los poderes notariales y los certificados sucesorios. Antes solamente se emitían en papel y solamente se podían usar las copias certificadas de estos documentos. Cuando se retira este certificado, tiene que devolverse la copia certificada al notario o al tribunal. Esto lleva muchísimo tiempo y no es demasiado eficiente. Así que, para sustituir este sistema, hemos creado un prototipo, de sistema de blockchain para poder emitir estos certificados de poderes notariales y sucesorios. Tenemos otro proyecto que me gustaría mencionar que se llama UDOC, entre los notarios alemanes y españoles. Es una plataforma en la que los notarios pueden intercambiar documentos de forma segura y fiable. Esta plataforma puede contrastar las firmas electrónicas de los notarios. También contiene un sistema de blockchain para que los notarios se puedan interconectar en toda la Unión Europea. Estoy segura que este proyecto que llevamos a cabo en una de mis frecuentes visitas a Madrid durante la pandemia, en principios de febrero de este año, querido José Ángel, se convertirá en un gran éxito a nivel europeo. Pero bueno, pasemos al tema de hoy. La Constitución Digital de Sociedades Limitadas. En primer lugar, me gustaría destacar los principios fundamentales de la formación digital de las compañías limitadas, las sociedades limitadas. Como ya saben, esto no es un proyecto únicamente alemán. En el 2019, la Unión Europea adoptó la Directiva EU 2019/1151 en relación con el uso de herramientas digitales y procesos en la
en el derecho societario, la que se llama Directiva de Herramientas Digitales. Con esta directiva, el legislador europeo ha tomado un paso importante a la hora de adaptar el derecho societario a la era digital. Introduce la constitución digital de sociedades limitadas en toda la Unión Europea y además regula los procedimientos digitales para la solicitud en el registro mercantil y el archivo digital de los documentos de la compañía. Llegamos al siguiente nivel. Se facilita la constitución de las sociedades limitadas no solamente a nivel nacional, sino transfronterizo. Y se adapta a los distintos sistemas legales y tradiciones de los Estados miembros también en el mundo digital. Las cláusulas de apertura permiten que los Estados se adapten estos requerimientos europeos a sus tradiciones legales. En concreto, la involucración obligatoria del notario, cuyo papel tan relevante se reconoce por primera vez de forma explícita a nivel europeo. Esto es un éxito común. Tenemos aquí muchos de los distinguidos colegas, por ejemplo, José Manuel como antiguo presidente europeo, Álvaro Fernando de Italia. Hemos hecho mucho trabajo en el 2017 para asegurarnos que se conseguía esta implicación obligatoria para los notarios. Podéis preguntarme, ¿por qué es tan importante esta implicación preventiva de los notarios? En países, en Estados miembros como España, Italia, Australia o Holanda, la constitución de sociedades limitadas y sus subsecuentes cambios estructurales están sujetos al control preventivo llevado a cabo por el notario. Este control preventivo de la Constitución y de otras enmiendas asegura, y el control notarial y su autentificación asegura que siguen existiendo de forma efectiva estas compañías. Impide futuras disputas entre los socios, hace más fácil confiar en la existencia de la compañía. A la vez permite una identificación fiable de los accionistas y los directores. Se puede determinar quién está detrás de una compañía y quién la representa. Información sobre la existencia de una compañía, sobre la estructura de sus estatutos, así como la persona que tiene derecho a representarla y la forma en la que están autorizados a representar la compañía. Todo esto se resume en el registro mercantil de la compañía. Se puede confiar en la información del registro, porque tiene fe pública. Todo el mundo puede recibir toda la información legal relevante a través de los documentos notariales que están ahí publicados. Esto crea un entorno seguro, sencillo y fiable para poder llevar a cabo negocios en toda Europa y hace una contribución importante a una fiscalización efectiva y en la lucha contra el blanqueo de capitales. El sistema europeo continental de control efectivo legal está en claro contraste con el derecho societario anglosajón. Ni el sistema inglés ni el americano ofrecen este control preventivo. Tampoco hay un control de la identidad de las partes involucradas. Como consecuencia, el registro para Inglaterra y Gales es simplemente una base de datos de empresas que, según a su propia página web, acepta toda la información que las compañías envíen sin ningún tipo de verificación. Así, con los registros legales no hay un guardián de la puerta para prevenir la información falsa y su registro. Por tanto, el Reino Unido ha estado teniendo dificultades durante años para afrontar los abusos tan graves en forma de pirateo de empresas y el robo de identidad. En ese caso, la información falsa sobre los directivos de la empresa
u otras relaciones legales se ponen deliberadamente a disposición del registro. Las consecuencias para las empresas a menudo son graves y van desde la malversación de fondos de la empresa hasta el pedido no autorizado de productos. Dado que el registro no es fiable, la información sobre la existencia de la empresa, sus representantes y la estructura de capitales se puede obtener por otros medios. En los países del Common Law, las empresas, por tanto, se encargan de comprobaciones de diligencia debida y de dictámenes jurídicos antes de las transacciones importantes. Es obvio que este tipo de recopilación de información cuesta mucho y mucho tiempo en particular y es inferior con creces a los sistemas de registro exhaustivos de otros países como Alemania, España e Italia. Sin embargo, la participación del notario, la presencia del notario en nuestros países no se limita a garantizar la eficacia jurídica de las transacciones societarias ni la fiabilidad del registro mercantil. De hecho, va mucho más allá. Y en particular, esto es cierto en el mundo digital. Más importante aún, el notario da un asesoramiento exhaustivo individual a las partes y redacta los documentos para la Constitución, como los estatutos, por ejemplo. La complejidad del derecho societario requiere soluciones hechas a medida. ¿Y cómo se consigue eso? Pues mayormente mediante el diseño individual de los estatutos. Y es lo que piden las empresas a menudo. Pero incluso, aunque los fundadores utilicen la plantilla que los Estados miembros les proporcionan como una opción para la Constitución, hay cuestiones como el nombre, el objeto de la empresa o el régimen de gananciales de los participantes fundadores que tienen que solventarse individualmente. Por tanto, incluso en este punto, los Estados miembros pueden disponer la participación obligatoria de los notarios, especialmente en países orientados hacia la exportación como Alemania. En este país en concreto, las pymes contribuyen esencialmente al rendimiento económico del país, pues en este caso el asesoramiento individual y la redacción de los artículos, los estatutos, es muy importante. En mi país, que es la cuarta economía nacional mayor y que tiene campeones ocultos, por así decirlo, y unos pocos empleados, se han organizado sobre todo como sociedades de responsabilidad limitada. Y en estas empresas hablamos de árboles familiares que van muy atrás y tienen un gran conocimiento y son muy minuciosos. Afortunadamente, la directiva tiene en cuenta la importancia de la participación notarial en el proceso de poner en marcha una empresa de responsabilidad limitada. Además, da a los Estados miembros la oportunidad de ofrecer una participación exhaustiva y de largo alcance por parte del notario en el procedimiento de constitución digital de la empresa. Y, señoras y señores, tengo el placer de decirles que el legislador alemán ha aprovechado al máximo esta oportunidad. En mi país, la intervención notarial exhaustiva sigue siendo obligatoria también en esta era digital. En Alemania, los requisitos de la directiva se transponen al derecho interno mediante la ley que transpone la Directiva Societaria Digital, la DIRUG, por sus siglas alemanas. La publicación de la DIRUG en el Boletín Federal, Boletín Oficial del Estado alemán, tuvo lugar el 13 de agosto de 2021, con la Constitución Digital que empezará el 1 de agosto de 2022. La Directiva Societaria Digital es una directiva y, por tanto, da a los Estados miembros margen a la hora de transponerla. La directiva dispone la constitución obligatoria digital de una empresa de responsabilidad limitada privada y también da la posibilidad de introducir la constitución en línea o digital para otras formas de empresas, pero no es obligatorio. Sin embargo, el legislador alemán ha restringido la constitución digital a ese tipo de empresas, las sociedades de responsabilidad limitada privadas. Por el momento, la directiva además estipula que la constitución digital debe ser posible para fundadores únicos o para un grupo de fundadores, para personas físicas y para personas jurídicas. Sin embargo, es posible excluir la Constitución con contribuciones en especie. Alemania ha utilizado esta posibilidad porque las constituciones en especie son mucho más difíciles de organizar durante la
constitución en línea o digital. Como pueden ver, Alemania ha adoptado un enfoque muy cauteloso al restringir las constituciones digitales a las sociedades de responsabilidad limitada, que se fundan mediante contribuciones en efectivo o de caja. Esto está en línea con las peticiones de los notarios. Además, la constitución de empresas digital hasta ahora es la única forma de autentificación remota que se ha introducido en Alemania. No hay una introducción general de la autentificación remota en Alemania. En Alemania hemos empezado por pensar a pequeña escala. Queremos recabar alguna experiencia con la autentificación remota, primero en un ámbito restringido, y después veremos si es necesario expandirla a otros campos y ver también cómo los nuevos procedimientos son acogidos por los clientes en la práctica. Eso no significa que la constitución digital solo esté disponible para casos excepcionales. Muy al contrario, la empresa de responsabilidad limitada privada en Alemania es la forma de empresa más común en este país. Las constituciones de estas empresas, mediante contribuciones de caja, representan hasta más del 95% de las constituciones empresariales en Alemania cada año. La inmensa mayoría de los fundadores, por tanto, tienen la posibilidad de apostar por una constitución digital, si lo desean. Técnicamente, la autentificación remota podría utilizarse para otras transacciones, tanto en el derecho societario como en otros campos. Sigue estando pendiente ver cómo se desarrollarán las cosas en otros ámbitos en el futuro. Nuestro nuevo sistema de constitución digital transpone los elementos funcionales del procedimiento notarial en el mundo digital. Al mismo tiempo, el nuevo sistema es fácil de usar y es sumamente seguro. Desarrollar un sistema así es, por supuesto, una tarea difícil. Hay varios requisitos esenciales que hay que tener en cuenta. Primero, la identificación fiable de las partes que participan. Eso es esencial. El sistema digital no debe ser en ningún caso menos seguro que el sistema presencial a la hora de identificarse en la notaría. Segundo, debe ser posible que el notario pueda comprobar la capacidad jurídica de las partes y si están en condiciones de ejercer su libre voluntad sin ninguna influencia externa indebida. Tercero, el procedimiento digital debe garantizar que el notario pueda proporcionar asesoramiento jurídico exhaustivo a las partes y llevar a cabo un control preventivo o cautelar de la eficacia jurídica de los documentos constitutivos. Por último, la constitución digital debe dar lugar a un instrumento autentificado digital que tenga el mismo valor probatorio que los instrumentos auténticos convencionales registrados en papel para servir como base adecuada para el registro. Para lograr estos objetivos, estaba claro desde el principio que no podíamos fiarnos de proveedores privados de servicios de videoconferencia o de sistemas de verificación de identidad para nuestro sistema de constitución digital. Los proveedores privados pueden quebrar y no podemos tener siempre una confianza total en los dispositivos técnicos que utilizan y la confidencialidad que nos ofrecen para la comunicación entre notarios y clientes. Por tanto, decidimos desde el principio tener nuestro propio sistema, dirigido por la Cámara Notarial Federal Alemana. Con este propósito, teníamos que tomar distintas decisiones básicas. La primera es llevar a cabo el procedimiento digital a través del sistema de videoconferencia, la mejor manera de transponer las normas notariales ya establecidas al mundo digital. Uno podría, en una primera instancia, pensar en un sistema sin videoconferencia. Los fundadores podían simplemente rellenar un documento con más o menos información de la compañía deseada. Sin embargo, en este caso sería imposible comprobar si las partes involucradas tienen la capacidad legal suficiente para ejercer su libre albedrío sin ninguna otra influencia.
La videoconferencia es la única forma de proporcionar asesoramiento legal individual a las partes y desarrollar soluciones a medida. Dos de las principales tareas que los notarios tienen en las transacciones empresariales. Así que un sistema de videoconferencia es clave. Bajo la ley, bajo el derecho alemán, la constitución de una compañía, de una sociedad limitada, su procedimiento solamente se puede hacer a través del sistema de videocomunicación operado por la Bundesnotarkammer. Los notarios no se les permite utilizar ningún otro sistema de comunicación para la autentificación digital. De esta forma, se aseguran los más altos niveles de seguridad de los datos, de fiabilidad y de disponibilidad. Además, se puede evitar que se utilicen servidores extranjeros, así que no podremos tener espías chinos o rusos en nuestros procedimientos digitales. También sirve para un segundo propósito. La videoconferencia es crucial para la identificación segura. La identificación fiable de las partes involucradas es clave para la confianza en cualquier tipo de autentificación digital. En Alemania utilizamos un sistema de 2 pasos en nuestro procedimiento de identificación. En el primero, el fundador se identifica con una identificación electrónica válida, tal y como se define en el artículo 3, número 2 de la regulación de EIDAS. En Alemania hay 3 tipos distintos de identificación digital que cumplen con esos requisitos. La identificación electrónica, que se aloja en el nuevo DNI de los ciudadanos alemanes. La identificación digital almacenado en la tarjeta de residencia para los ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo y la identificación electrónica almacenada en el permiso de la tarjeta permiso de residencia para nacionales de terceros países. Las identificaciones electrónicas extranjeras emitidas por otros Estados miembros de la Unión Europea también se aceptan siempre y cuando cumplan con el alto nivel de seguridad bajo la regulación de leyes. Actualmente, las identificaciones electrónicas de 12 Estados miembros, incluyendo España, cumplen con este propósito. Y esperamos que más lo puedan hacer en el futuro. En el segundo paso, el notario compara la imagen del fundador con la fotografía que se lee de forma electrónica o digital. El notario lleva a cabo esta comparación sobre la base de la foto que aparece en el almacenamiento digital y el procesamiento de la tarjeta de identificación oficial o el pasaporte, siempre con el consentimiento de su propietario. Este segundo paso de identificación puede prevenir el uso abusivo, pero en el caso del uso de una proxy podría no ser detectado. Hemos tenido que abordar el tema de cómo reemplazar la firma de las partes. Ya que todo el proceso de constitución se lleva a cabo de forma digital, ya no es posible firmar los documentos de constitución sobre el papel. Pero no podíamos simplemente renunciar a estas firmas. La firma tiene un propósito muy importante. Muestra la aprobación por parte de las partes, atribuye el documento a las partes que lo reconocen mediante sus firmas, reconocen que autorizan las declaraciones que se hacen en ese documento y prueba la autenticidad del documento notarizado. No utilizar las firmas hubiera reducido de forma significativa el valor probatorio de este instrumento público. Para evitar estos efectos negativos, teníamos que desarrollar un procedimiento alternativo. Así que se sustituyen por la firma electrónica reconocida. Se crean mediante la autorización certificadora del Bundesnotarkammer. Los fundadores firman para la constitución digital. Al final del procedimiento de autentificación, la firma electrónica reconocida se incorpora a los documentos utilizando lo que se llama TAN
TIN, el Transaction Authentication Number, el número de identificación de la transición que se envía al teléfono de los fundadores. El procedimiento cumple con la regulación EIDAS y el resultado es la creación de un documento público electrónico original. Hasta ahora, el uso de las firmas electrónicas reconocidas no es muy común en Alemania y es una de las razones por las que necesitamos que los ciudadanos tengan un dispositivo especial como un lector de tarjetas para utilizarlos. Por eso nuestro sistema es mucho más sencillo para los ciudadanos. Hoy en día solamente necesitamos un ordenador portátil con una cámara, un micrófono y una conexión a Internet. Además, hace falta un smartphone, un teléfono inteligente con tecnología NFC. La mayoría de los teléfonos actuales cuentan con esta tecnología. Es lo mismo que se utiliza para Apple Pay, por ejemplo. Así que los umbrales técnicos para unirse y ser parte de este procedimiento son bastante bajos. Pasemos ahora a la constitución digital en sí misma. Por razones prácticas, no voy a montar el proceso entero de constitución de una sociedad limitada, solamente les mostraré los pasos más importantes. Si quieres comenzar, si quieres fundar una nueva empresa en Alemania, solo necesitas ir a la página web de Constitución Digital del Bundesnotarkammer, donde recibirás asistencia para todo el proceso mediante un sistema muy sencillo. Esto es el aspecto que tiene la página inicial del portal de la Bundesnotarkammer. Información básica, una introducción rápida acerca de qué forma funciona el proceso de constitución para una sociedad limitada. La página web les dirigirá en 5 sencillos pasos. Primero, registro. Segundo, selección del notario. Después se envía la información de la compañía S al notario. Después se recibirá un borrador de los documentos de constitución y se establece una fecha, una cita y se hace la autentificación remota. Primero, el cliente necesita registrarse para la constitución digital. Para hacerlo, tiene que conseguir que se lea su identificación electrónica. Como ya he mencionado, esto está almacenado en el DNI de los ciudadanos alemanes o en la tarjeta de residencia de los ciudadanos de la Unión Europea, del espacio económico europeo o en la tarjeta del permiso de residencia para terceros países. Y como he dicho, cumple con los requisitos del artículo 9 de la regulación de EIDAS con el nivel alto. Para que sea leído, el cliente simplemente necesita utilizar su teléfono inteligente y escanear el código QR que aparece en la página web. Mediante el código, la aplicación de la Bundesnotarkammer se abre y guía al cliente en todo el proceso. Tras la descarga automática de la aplicación, el cliente necesita colocar la identificación electrónica sobre el teléfono. Y mediante el uso de la tecnología NFC, la aplicación lee automáticamente la identificación electrónica y se usa por el sistema para crear una cuenta. Los datos se utilizarán para probar que el ciudadano tiene una firma electrónica reconocida. Pero primero, el fundador tiene que consentir en la creación de esta firma electrónica reconocida remota que se creará mediante el organismo de certificación de la Bundesnotarkammer. No es necesario ningún otro software o hardware adicional para crear o solicitar la firma electrónica reconocida. Simplemente se incorporará al documento a través del número tan secreto que se envía al teléfono del cliente mediante un SMS. El sistema desarrollado por la Bundesnotarkammer no es solamente un medio para ejecutar la autentificación remota, es una plataforma que permite al ciudadano organizar todos los pasos para la constitución digital, como por ejemplo la comunicación con el notario. El siguiente paso es la selección del notario. Se hace a través de un motor de búsqueda donde todos los notarios
competentes aparecen. Los clientes pueden elegir cualquier notario que haya sido establecido para el lugar o la sede de la compañía o allí donde esté ubicado alguno de los fundadores. Para estas restricciones territoriales utilizamos el sistema de constitución digital alineado con nuestras competencias regionales. Los fundadores también pueden utilizar la plataforma para intercambiar mensajes con la oficina del notario, para concertar citas para la constitución digital. Los métodos tradicionales, como una llamada telefónica o un correo electrónico, por supuesto, pueden seguir usándose. Una vez que han seleccionado al notario, los fundadores deben proporcionar información sobre la futura sociedad. Para ello, pueden o bien utilizar la máscara de input estructurada de la página web o medios tradicionales como el correo electrónico, teléfono o fax. La plataforma además puede ser utilizada por el notario para redactar los borradores de los documentos de constitución para las partes. Los documentos proporcionados por el notario también se almacenan de forma segura en los servidores de la Cámara de Notarios Federal y se pueden descargar por parte de los clientes cuando quieran. En cualquier momento, la plataforma proporciona un panorama del procedimiento. Todos los datos se introducen y se muestran de forma organizada. Hay una lista de comprobación, una especie de panel de mandos a la derecha que muestra al cliente qué pasos se han completado ya y qué pasos están pendientes. Además, el cliente puede ser informado de cualquier novedad a través del símbolo de alarma, de campana de alarma, en la esquina superior derecha en la pantalla y, si lo solicita, por medio de un mensaje en el móvil. Y después se pasa a la autentificación remota, que es el elemento clave de la Constitución. Para acceder a la videoconferencia, los ciudadanos tienen que identificarse de nuevo. Pueden escanear el QR, el código QR que se muestra en la pantalla y pueden leer su EID, identificación electrónica, mediante el smartphone, el teléfono inteligente. También la imagen que se incluye en la tarjeta de identidad alemana o de cualquier país miembro de la Unión Europea reconocido se puede incorporar. Nosotros, los notarios, estamos bastante orgullosos de que, además de la policía, somos los únicos a los que se les permite leer la imagen de la tarjeta identificativa del pasaporte. Y somos los primeros que lo hacemos de forma remota. Posteriormente, el procedimiento de autentificación se realiza mediante una videoconferencia de una manera bien establecida. El notario lee en voz alta el documento, explica los contenidos y responde a las preguntas de las partes. Este es el aspecto que tiene la videoconferencia. A la izquierda ven la pantalla del cliente, el fundador, pueden ver el vídeo del notario y el documento que leerá. A la derecha está la pantalla del notario. El notario tiene algunas funcionalidades adicionales que se recuadran, hay un círculo verde alrededor. El notario puede ver la fotografía que se muestra en el EID. En el centro también se ve rodeada con un círculo verde y, como he dicho antes, en nuestro sistema de doble identificación, el notario tiene que comprobar si la persona que está en la videoconferencia se corresponde con la imagen del pasaporte o de la identificación reconocida. El notario también tiene otros botones adicionales para encender o apagar la muestra del documento y empezar los procedimientos de comprobación. Si el notario ha leído todo el documento y no hay preguntas, entonces invita a las partes a estampar su firma remota. En cuanto ese procedimiento de firma comienza, las partes reciben automáticamente un SMS, un número secreto que llega a su smartphone, el llamado TAN.
Por tanto, la firma electrónica cualificada se adjunta al documento y el documento termina por estar firmado. El proceso es similar al que se hace con el sector bancario, así que debería tener una buena acogida por parte de los ciudadanos. Finalmente, el notario también firma electrónicamente el documento y entonces, pues por fin tenemos un instrumento público electrónico original. Este instrumento público auténtico se puede utilizar como un instrumento equivalente en papel. Se puede presentar automáticamente al archivo electrónico de documentos públicos en Alemania. Hay una copia certificada electrónicamente del acto autentificado del público que se enviará al registro mercantil, junto con la información que se ha publicado. Y es tan fácil la inclusión en el registro como un simple golpe de ratón. Hoy, el notario, hasta la fecha, el notario comunica a las autoridades de registro lo ocurrido que tienen los poderes de los tribunales locales en Alemania. Por tanto, las autoridades de registro reciben los mismos datos que antes. Nada ha cambiado. Esto es muy importante porque en ese sector nos gustan mucho los cambios. Tienen toda la seguridad. El objetivo también es permitir la comunicación electrónica plena con los bancos, las autoridades fiscales y las autoridades supervisoras en el futuro. Para ello, el sistema de constitución de la Cámara Notarial Alemana estará conectado con estas instituciones y autoridades a través de una red pública dirigida por el Estado y habrá un llamado acto de acceso digital en el futuro. Y tendremos como una ventanilla, One Stop Shop para la Constitución. Una vez que el notario ha recibido la notificación del registro de la nueva sociedad en el registro mercantil, envía el mensaje correspondiente a los fundadores acompañado de un extracto del registro de la empresa, del registro mercantil, que entonces se muestra en su pantalla de inicio y en la aplicación del móvil. Señoras y señores, llegados a este punto, quería dedicar algunas palabras a nuestro nuevo archivo electrónico, pero llevo hablando más de media hora. Creo que soy el único que habla y hay un cóctel que nos aguarda, así que quiero decir que voy a saltar esta parte y me gustaría empezar mis palabras de clausura que básicamente dan como un pronóstico, una vista del futuro, porque creo que he traído demasiado contenido para hoy. Así que seguiremos con con nuestro nuevo sistema. Hemos llegado a un alto nivel de digitalización en el derecho societario en Alemania y lo mismo ocurrirá muy pronto en España. Sin embargo, nos queda una última pregunta. Estos pasos que hemos tomado hasta la fecha ¿asegurarán la participación notarial en el derecho societario también en el futuro? ¿O los notarios y los registros públicos serán reemplazados por plantillas, contratos inteligentes o tecnología blockchain? La verdad, queridos amigos y colegas, creo que no va a ser así. Creo que seguiremos teniendo nuestro papel tan relevante que hemos tenido en los últimos 100 años en el derecho societario. En primer lugar, fijémonos en las plantillas. Las plantillas en el derecho societario se han usado en el mundo legal anglosajón durante décadas y se introducirán mediante la directiva de herramientas digitales, mediante las directivas europeas y en nuestra ley
leyes locales. En Inglaterra y en los Estados Unidos, el uso de plantillas estándares es una solución que se utiliza para la constitución de las compañías privadas y para las sociedades limitadas. Sin embargo, esta solución tiene un alto coste e implica una pérdida de flexibilidad y transparencia. Por supuesto, los sistemas societarios ingleses y americanos están muy desarrollados, cuentan con economías muy diversificadas y necesitan soluciones flexibles. Estas soluciones flexibles que se pueden lograr en la práctica mediante resoluciones de la Junta por acuerdos con la mayoría de los accionistas o mediante el ejercicio de derechos preventivos. Comparado con nuestro sistema continental, estas resoluciones, estos acuerdos de accionistas tienen una desventaja clara. Solamente vinculan a las personas y a las partes que las han firmado y no tienen un efecto permanente erga omnes para los futuros directivos y accionistas, ya que no se comunican al público ni se publican en los registros públicos y, por tanto, no son transparentes para los socios, para las entidades de crédito ni para las autoridades fiscales. Así que estas plantillas son muy inferiores a nuestros estatutos, que son exhaustivos, que están diseñados de forma individual y que aseguran una gobernanza permanente de los asuntos empresariales y son accesibles para todo el público. Un contrato inteligente es un programa de ordenador o un protocolo de transacción que quiere ejecutar automáticamente, controlar los documentos legales de acuerdo con los términos del contrato. Los objetivos de los contratos inteligentes son la reducción de la necesidad de intermediarios de confianza y hacer cumplir los costes. Quieren reducir costes de transacción, en resumen. A primera vista, los contratos inteligentes parecen ser una solución sofisticada para las necesidades empresariales. Sin embargo, también tienen una desventaja clave. Siguen un programa que se ha determinado una vez, pero no puede tener en cuenta futuros cambios de la situación. Al contrario que la interpretación humana de los términos y disposiciones legales, que sigue unas directrices bien establecidas, pero siempre es flexible. Sin embargo, los contratos inteligentes están gobernados por algoritmos y no pueden adaptarse a cambios en el futuro. Pueden ser un dispositivo útil para ciertos aspectos del derecho societario, como la asignación automática de acciones a los empleados en una startup, pero desde luego no van a reemplazar la concepción individual de los estatutos empresariales o de los documentos estructurales como los incrementos de capital, las fusiones o los acuerdos de beneficios y pérdidas. ¿Qué ocurre con el blockchain? El blockchain es una lista creciente de registros que se denominan blocks que se vinculan utilizando la criptografía. Cada bloque tiene una marca criptográfica del bloque anterior y un sello de tiempo y los datos transaccionales. Este sello de tiempo prueba que los datos de la transacción han existido cuando se ha publicado el bloque. Cada bloque contiene información del bloque anterior, de forma que crean una cadena y cada bloque adicional refuerza los bloques anteriores. De esta forma, el blockchain impide la modificación de los datos, porque una vez que se han registrado los datos de cualquier bloque, no pueden alterarse de forma retroactiva sin alterar los subsecuentes bloques. Normalmente se gestiona mediante una red de peer-to-peer para su uso en un libro de cuentas que se distribuye. En un ledger, como se llama, los nodos se adhieren de forma colectiva a un protocolo que comunica y valida los nuevos bloques. Esencialmente, el blockchain no es nada más que un sistema de almacenamiento de datos seguro que trabaja de una forma descentralizada, opuesto a un banco de datos tradicional,
cuya autenticidad se aseguraba mediante las firmas electrónicas reconocidas emitidas por una autoridad certificadora. Desde luego, el blockchain no reemplaza los borradores individuales ni la interpretación individual de las disposiciones y términos legales. Así que en este momento podemos decir que el diseño legal individual, mediante expertos legales cualificados como los notarios, no puede reemplazarse ni hacerse superfluo por la digitalización, a causa de la digitalización. Los notarios y los registros públicos aseguran la autenticidad y la integridad de los datos que registran, incluso en una era digital. Y de esa forma crean confianza. La confianza es el producto básico que hemos vendido durante cientos de años y lo vamos a seguir haciendo en el mundo digital. A la vez, los notarios y los registros establecen condiciones marco a través de documentos empresariales, organizativos y estructurales que crean predictibilidad y seguridad jurídica. Al contrario que los contratos inteligentes pueden interpretarse de forma flexible y adaptarse a situaciones cambiantes. La inteligencia artificial no puede reemplazar este logro intelectual de la humanidad. Por otra parte, las nuevas tecnologías de almacenamiento como el blockchain crean nuevas opciones para el registro, por ejemplo, de la propiedad, de los derechos de la propiedad empresarial, más allá de los usos tradicionales. Por ejemplo, en una compañía, en una sociedad limitada, alemana o española, sus directores y sus poderes de representación podrían registrarse mediante el blockchain. Así que la pregunta no es cuáles son las soluciones técnicas que se utilizan en el futuro, sino quién utilizar estas técnicas. Incluso con el uso del blockchain hay claves digitales con las que se controla este sistema. La pregunta es, ¿de verdad quieres que mineros privados en algún lugar oculto de China, de la India o los gigantes omnipotentes de los Estados Unidos controlen datos esenciales sobre nuestras economías nacionales y nuestros datos empresariales? ¿Queremos depender de las capacidades computacionales de Rusia, Pakistán u otros países dudosos para la organización de nuestro sistema de derecho societario? Esta es la pregunta a la que nos enfrentamos en el futuro cercano. ¿No haríamos mejor en mantener estos datos claves en la mano de nuestros gobiernos nuestros gobiernos democráticos mediante el uso de registros públicos y los notarios como funcionarios públicos? Bueno, desde mi punto de vista la respuesta está clara. El Estado necesita seguir estando a cargo de estos datos, necesita controlar estos datos en el futuro y tenemos que defender nuestra infraestructura legal organizada de forma pública para las transacciones del derecho societario. El mercado no lo va a hacer. Una simple regulación del mercado, tal como se ha propuesto por la Comisión Europea recientemente mediante la Ley del Mercado Digital, tampoco lo va a hacer. La soberanía sobre los datos esenciales para el funcionamiento básico de nuestras economías nacionales no puede lograrse mediante la ley de la competencia ni mediante las autoridades de supervisión del mercado. Solamente los funcionarios públicos, tales como los notarios y los registradores, pueden asegurar la soberanía y el control sobre nuestros sistemas de derecho societario en la era digital. Es nuestra labor común como Bundesnotarkammer y el Consejo General del Notariado luchar por esta soberanía para proporcionar una infraestructura pública segura para una economía liberal bajo el mando de la ley para el futuro, para las nuevas generaciones y para nuestros hijos. Estoy seguro que seguiremos luchando esta lucha todos juntos. Muchas gracias por su atención. Lamentablemente no podemos aplaudir más que con el gesto. Os animo a no hacer ruido y aplaudimos todos. Por el tema de los opositores, a continuación se servirá en honor al conferenciante un cóctel. Okay. Thank you very much.